Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este capítulo de Juan. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Vamos a Juan 11. Juan capítulo 11. Juan 11. Y bueno, cuando estábamos terminando con capítulo 10, vimos que Jesús se regresó a donde Juan el Bautista estaba bautizando personas al otro lado del Jordán. Y ese área se llama Perea. Entonces él se regresó a Perea durante su último año de ministerio, entre diciembre y enero. Entonces estamos como 3 meses antes de Calvario, casi algo así. Okay. Y toma eso en cuenta porque eso va a ayudarnos cuando estamos explorando este capítulo para entender las conexiones históricas entre lo que está pasando en Juan y lo que está pasando en los otros evangelios. Entonces vamos a Juan 11. Juan 11, por favor. Y vamos a ver versículos 1 y 6 y después ver lo que podemos aprender sobre esos versículos. ¿Listo? Juan 11, versículo 1 dice: Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Era María la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como oyó, pues, que estaba enfermo, entonces a la verdad se quedó 2 días en aquel lugar donde estaba. Amén. Sí, hermano. Juan 11. Y aquí el Espíritu Santo, por medio de Juan el apóstol, habla de algunos discípulos de Jesucristo durante su ministerio, ¿okay? Que son Lázaro, María y Marta. Entonces lo que vamos a hacer hoy, porque el Espíritu Santo está asumiendo que ya sabes de ellos, vamos a ver los otros evangelios sobre esas personas y ver lo que podemos aprender por medio de esos discípulos, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar con versículo 1 que habla de Lázaro. Lázaro. ¿Qué significa Lázaro? Esa palabra significa Dios ayudó. Entonces, de una manera, si Dios ayudó a ti, eres como Lázaro. Y vamos a ver eso manifestado en lo que vamos a ver sobre Lázaro. Y bueno, es una cosa interesante que sale de Juan 11 y Juan 12 con los otros o las otras cuentas sobre Lázaro. Y la pregunta que sale ahí es que si este Lázaro, que es el hermano de Marta y María, si él es el mismo Lázaro de Lucas 16. Es una buena pregunta. ¿Sí? Y hay algunos hermanos que dicen que sí, hay otros hermanos que dicen que no. Y lo que voy a mostrar hoy es que si chequeas solamente en la Biblia, yo creo que no puedes confirmarlo. Si él es o él no es. Pero hay muchas conexiones que puedes hacer entre lo que pasa con Lázaro en Juan 11 y 12 y también lo que pasó con Lázaro en Lucas 16. Entonces vamos a mirar esas conexiones y yo voy a dejar que Dios te ayude a tomar esa decisión. Para mí, Él me mostró que no puedes confirmarlo. Y no es la cosa principal. La cosa principal es lo que pasó con ellos, ¿sí? Okay. Y él mismo, porque vamos a conocer a ese Lázaro, ese 2 Lázaros en el cielo, si eres salvo, gloria a Dios. Vamos a Lucas 16. Lucas 16.
vamos a ver este otro Lázaro. La cosa interesante es que Lucas 16 tiene que ver con el tiempo que Jesucristo estaba en Perea. Y él estaba en Perea cuando Juan 11 comenzó. Entonces toma eso en cuenta, eso es una conexión. ¿Okay? Lucas 16 y versículo 19. Y aquí Jesús está respondiendo a sus discípulos y también a otros que están ahí. Y ya él está, después de dando una parábola, él ahora quiere dar una cuenta histórica. ¿Sí, Lucas 16 y versículo 19 dice, y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete espléndidamente. Entonces vea que esto no dice que esto es una parábola, ¿sí ve? Jesús está dando una cuenta aquí. 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. Entonces estaba enfermo. Y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún sus perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vea que Jesús habla de algo y habla de esta cosa más que todos los discípulos que existen en la Biblia. Entonces, esta cosa es muy importante. ¿Y qué es? 23. Y en el infierno, ¿sí ve? El infierno es real porque Dios está diciéndote que es real. ¿Sí ve? Eso es una cuenta histórica. Entonces, el infierno existe según Jesús. Y si no crees en el infierno, no crees Jesús. Siguiendo. Y en el infierno, alzando sus ojos, estando en tormentas, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Entonces parece que ellos eran capaces de ver paraíso cuando estaban en el infierno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Entonces parece que él fue atormentado ahí en el infierno también. Pero vea que él no pide a Dios, él está pidiendo agua, mostrando que personas en el infierno no están buscando a Dios. Entonces, si no encuentras a Dios en esta vida, no piensa que vas a buscar a Dios después tampoco. ¿Sí, no? Siguiendo. 25. Y le dijo a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está confirmada entre nosotros y vosotros, así que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, entonces no puedes cruzar esa cima. Hay una separación ahí. Entonces dijo, ruégote pues, Padre, esto es ese hombre rico, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les proteste, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, personas en el infierno quieren que otros reciban el evangelio de Cristo, ¿sí ve? ¿Sí ve la importancia cristiana que estás ahí predicando? Si lo hace en una manera, estás respondiendo a las oraciones de ellos en el infierno, ¿sí ve? Pero vea esto es más increíble. ¿Okay? 29. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas óiganlos. Tienen la Biblia, ¿sí ven? Escúchalo, ¿sí ven? 30. Espera. Vamos a Juan 5 para ver que lo que Abraham dijo es lo mismo lo que Jesús dijo, ¿sí ven? Juan 5 y versículo 39. Entonces Abraham se refiere a las escrituras, ¿cierto? Juan 5 y versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, esto es Jesús hablando con los fariseos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, porque el hombre rico debería recibir a Dios, a Jesús, ¿sí ven? Pero quería más sus riquezas. 40. Y no queréis venir a mí
para que tengáis vida. Versículo 25. Si tienes a Jesús, no vas a ir al infierno, como Lázaro. ¿Sí? 45. ¿No pensáis que yo os tengo de acusar delante del Padre? Hay quien os acusa, es a saber, Moisés, en quien vosotros esperáis. ¿Sí ven? Tienen Moisés y los profetas. 46. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creerías a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Eso es la verdad. El problema con la familia de hombres ricos es que ellos, si no creen lo que Dios escribió por medio de Moisés, si no creen el Antiguo Testamento, ¿cómo van a creer en Jesús? Porque el Antiguo Testamento profetizó sobre el Mesías, ¿sí ven? Muestra por qué ese Mesías es necesario, porque alguien pecó y los hombres son caídos y necesitamos un Salvador, ¿sí ven? Entonces, si no crees a Moisés, ¿cómo vas a creer en Jesús? Buena pregunta. Y Abraham reconoció eso. Pero vamos a regresar a Lucas 16. Entonces, esto es muy interesante. Lucas 16 y versículo 30. Él, eso es el hombre rico, él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuera a ellos de los muertos, se arrepentirá. Y ahora esa persona del infierno piensa que si alguien resucita de los muertos, ellos van a escuchar a esa persona. Y suena como si, me imagino si alguien vio eso, que van a creer, como si fuera que milagros hacen fe. ¿Sí, verdad? 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y interesantemente, Jesús resucitó a los muertos, es un facto histórico, y si no crees la Biblia, no vas a seguir a Jesús. No importa. Hay muchos que saben sobre la resurrección de Jesús, ¿sí? Pero no creen en Jesús por eso. Porque milagros no hacen que alguien tiene fe. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Sí ven? Son las palabras de Dios que hacen fe. Por eso Abraham dijo: tienen que escuchar a Moisés y a los profetas. Cosa más interesante que eso. Sabemos que Lázaro, si leíste Juan 11 antes, que Jesús va a resucitar a Lázaro, ¿sí ven? Entonces eso es la conexión, ¿no? O posiblemente una conexión. Que este Lázaro en el seno de Abraham va a ser resucitado como si fuera que Dios estaba respondiendo a ese hombre rico. Y vas a ver que hay muchas personas que no creen en Jesús por esa resurrección de Lázaro. Si no quieren matar a Jesús y quieren matar a Lázaro, vamos a ver eso en Juan 2. Tienen la reacción opuesta, ¿y sabes por qué? Pero no, porque no creen en Moisés y en los profetas. No creen en las escrituras, ¿sí ven? Entonces no quieren reconocer los milagros que ven y no quieren decir: esto es nuestro Dios, el Dios viviente, porque puede resucitar a personas, ¿sí ven? Pero ya rechazaron a Jesús, a más de esas personas. Okay. Hay muchas conexiones, ¿no? La cosa más rara es que cuando estábamos leyendo versículo 6, ¿cierto? Vimos que Jesús decidió quedar en el lugar donde él estaba, en Perea, ¿sí ven? Para 2 días antes de tomar la decisión de ir donde estaba María y Marta, ¿sí ven? Entonces es posible, y yo no puedo confirmar esto, pero sabemos que Lucas 16 también fue dicho en Perea. Entonces, parte de la razón por qué Jesús se quedó ahí para 2 días era para contar esta historia, esta cuenta histórica, ¿sí ven? Sobre este Lázaro antes de resucitarlo. Entonces, imagina eso. Jesús contando eso a personas, ¿cierto? Escuchan eso. Escuchan lo que dijo el hombre rico y después Jesús resucita a Lázaro y nuestra vea. Alguien que levantó a los muertos y la mayoría no creen en Jesús. ¿Sí ven? Wow, ¿no? Entonces yo no puedo confirmar si son el mismo Lázaro, pero es posible. Pero hay una conexión entre la cuenta de este Lázaro en Lucas 16 y el Lázaro en Juan 11 y 12. Gloria a Dios.
Entonces, la pregunta para ti, ¿Dios te ayudó? ¿Sabes que si estaba muerto espiritualmente, Dios puede darte la vida espiritual, puede darte vida eterna? Él puede hacerte un Lázaro, ¿sí ves? Por el renacimiento, renaciste. ¿Consideraste a Cristo? ¿Consideraste a Moisés y los profetas que hablan del Mesías? Porque Jesús está ahí extendiendo su mano derecha diciendo, viene a mí, ¿sí ves? Y yo te haré descanso. ¿Ah? Siguiendo. Vimos en versículos 1 y 2 otros discípulos, ¿okay? Otras discípulas que se llaman María y Marta. Y sus nombres, interesantemente, significan como mujer o señora, algo así. Entonces, hermanas, puedes ver en ellas usted y hacer una comparación. Y sabes que, hermanos, podemos hacer lo mismo, porque vamos a ver que muchos de nosotros no somos como, ni siquiera somos como María ni Marta, ninguno. Muy triste los cristianos de hoy en día en la Odisea que no sirven a Dios. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a ver cosas sobre ellos. Vamos a Lucas 10. Lucas 10. Vamos a ver una cuenta histórica sobre María y Marta. Lucas 10 y versículo 38 dice, y aconteció que yendo entró él en una aldea, ese él es Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y nota eso. Juan 1 y versículo 12 dice, a los que recibieron a Jesús tenían el poder para ser hijos de Dios, ¿cierto? Históricamente, vea que Marta está recibiendo a Jesús en su casa. Y María también. ¿Sí ve? Entonces, espiritualmente, los dos son salvos. Y serán salvos después de Calvario. Eso pasó con ellas. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Recibieron ese renacimiento. Ese poder de ser un hijo de Dios. O hijas de Dios en este caso. Pero nota que hay una diferencia. Dice que María estaba sentando ahí escuchando a Jesús. 40. Marta, empero, se distraía en muchos servicios. Parece que la gente dejaba de hacer. Y sobreviniendo dijo, Señor, ¿no tenéis cuidado que mi hermana me deja servir sola? Entonces, buena pregunta, ¿no? Vea que ella habla de Jesús y dice, Señor, ¿sí ve? Reconoce con quién ella está hablando, ¿sí ve? Señor. Pero interesante esa petición, ¿no? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús entonces le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbado. Empero una cosa es necesaria. Entonces ahora Jesucristo básicamente va a corregir, a ayudar a reconocer algo. En una manera muy dedicada, claro. Jesús ama a Marta, como ya vimos. Y él quiere ayudarla, ¿cierto? Siguiendo 42. Empero una cosa es necesaria, ¿sí ves? Escuchen. Necesario es de nacer otra vez. Esto también es necesario, ¿qué? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es decir, escuchando las palabras de Dios es necesario también. ¿Estás escuchando? ¿Sí? Puede ser que ya eres salvo. ¿Tienes la palabra de Dios? ¿Estás sentando enfrente de los pies de Jesús para recibir su palabra? Parece que eso es la buena parte y es necesario. Y aquí Jesucristo muestra una diferencia entre Marta y María. ¿Sí, no? Los dos están en la buena voluntad de Dios porque son salvas. Gloria a Dios. Y también Marta está en esa voluntad agradable porque quiere servir a Dios, está tratando de servir, pero ella está ocupada mucho con sirviendo. Yo tengo que tener mis números, yo tengo que llevar a 100 personas a Cristo este fin de semana o se acabó para mí. ¿Eso es la manera correcta de pensar? ¿O debemos ser como María, que sentaba enfrente de los pies de Jesús para escucharle? ¿Sí, va?
para dejar que Él corrige a ella primero para que ella pueda hacer las cosas del servicio en una manera correcta. ¿Sí ve la diferencia? Okay. Y bueno, vamos a ver esa diferencia. Vamos a Juan 8. Juan 8 y versículo 31. Juan 8 y versículo 31. La Biblia dice: entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, entonces tienen esa buena voluntad, ¿sí ven? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso era la diferencia entre Marta y María. ¿Sí, no? María quería ser una discípula y seguir y escuchar más a Cristo, más a su palabra para crecer en la fe. Para que cuando ella actuaba o hacía servicio, va a ser según la voluntad de Dios y por eso Dios va a honrarlo más. En lugar de diciendo que estás muy preocupada con algunas obras, Marta, ¿sí? Estás turbada por eso, relájate. Escúchame primero, déjame mostrarte la manera mejor de hacer eso. ¿Sí? Es una cosa perdida en estos días porque la mayoría de cristianos no tienen la palabra de Dios. Entonces, gloria a Dios si llegan al nivel de Marta en una manera u otra, pero nunca puede ser como María. Es imposible. Si no eres un creyente de la Biblia, no puedes ser como María. Lo siento. ¿Sí ven? Y es por eso cuando Pablo estaba escribiendo a Timoteo, vamos a 1 Timoteo 4. Timoteo era un pastor de Éfeso, ¿no? Alguien en ministerio, alguien que debe estar ahí sirviendo a Dios según su voluntad perfecta, ¿sí ven? Y vea lo que Pablo dijo. 1 Timoteo 4 y versículo 13 dice. 1 Timoteo 4 y versículo 13 dice. Entre tanto que vengo, ocúpate en leer, ¿sí ven? Busca la Biblia, en exhortar, en enseñar. Él es un pastor, ¿sí ven? Un obispo y por eso debe exhortar, es decir, predicar, ¿sí ven? Y enseñar, es decir, enseñar. Escuela dominical, servicio principal. Uno se enfocaba en edificación, el otro en exhortación, los dos con consolación, ¿no? ¿Sí ven? 15. Medita estas cosas, ocúpate cabalmente en ellas, espíritu, alma y cuerpo, cabalmente, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, ¿sí ven? María, preocupa con ella primero, y de la doctrina, ¿sí ven? Y después haciendo otras cosas, y vamos a ver lo que ella hizo. Persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Y eso es una salvación que tiene que ver con siendo santificado, que otros pueden ver que Dios está utilizando a ti para su gloria. ¿Sí? Pero es importante, hermanos, que miramos a nosotros mismos, que estamos ahí leyendo la Biblia y mirando como un espejo y diciendo: Dios, ayúdame con eso. Me está mostrando que tengo un pecado que debo sacar de mi vida. Arrepiento. Ayúdame a mejorar, ayúdame en cualquier cosa, ¿sí ven? Y María estaba sentado enfrente de los pies de Jesús, escuchando. ¿Estás escuchando? Bueno, si estás escuchando eso, de una manera sí es. Pero yo quiero saber si lo haces más que es en esta hora. Esto es bueno, gloria a Dios, pero debes escuchar a Dios y buscar a Él cada día, ¿no? ¿Sí? Ese pan cotidiano, pan diario, ¿sí ven? ¿Estás escuchando a Jesús? Bueno, ahora vamos a Lucas 7. Lucas 7. Vamos a ver algunas cosas que María hizo. ¿Sí? Lucas 7. Y hay muchos que dicen que debemos tener las manos de Marta
pero debemos tener los oídos de María y gloria a Dios, eso es una buena prédica. Pero la verdad es que debe ser como María y ya. Okay. Lucas 7 y versículo 36. Y aquí es una cuenta sobre lo que María hizo. No vamos a leer todo, pero quiero mostrarte algunas cositas. Vamos al versículo 37 primero. Lucas 7 y versículo 37. Están en una casa de un fariseo, 37, y aquí una mujer en la ciudad que era pecadora, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un vaso de alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Eso parece como Juan 11 y versículo 2, ¿cierto? ¿Sí, va? 39. Y como vio esto el fariseo que le había llamado, pensó en sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, porque es una pecadora, ¿sí ven? Puede ser que ella era prostituta o algo así antes. Porque los judíos cuando pensaron en pecadores, hablan de personas que sus pecados son muy manifiestos en su vida, ¿sí? Que es pecadora. Y ese fariseo es Simón el leproso, pero vamos a ver eso en Juan 12. Siguiente. Vamos al versículo 41. Entonces, vea el comentario de este fariseo que piensa que es mejor, ¿sí? ¿Qué hecho? 41. Y dice Jesús, cierto acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, soltó la deuda a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Entonces, Jesús tiene una pregunta para este fariseo. Si alguien que tiene deuda de 500 y otro de 50, la respuesta es fácil, ¿cierto? 43. Y respondiendo Simón el leproso dijo, pienso aquel que cuál soltó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y los fariseos usualmente juzgaron bien. Solamente no siguieron sus juicios. Eso es el problema con ellos. Haz lo que hacen, pero no siguen. Haz lo que dicen, pero no sigues lo que hacen. Lo que dijo Jesús en Mateo 23. Muy triste. Algunos como Nicodemo eran diferentes, pero la mayoría no. Okay. Y Jesús dice aquí, sí, rectamente es su juicio, ¿sí? Rectamente has juzgado. 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y limpiándolos con los cabellos de su cabeza. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se perdona poco, poco ama. ¿Ves? Y lo que quiero decir, cristiano, es que debemos ser como María, reconociendo nuestros pecados y que somos el jefe de los pecadores. Y eso te ayudará a tener una vida perfecta para Cristo. ¿Sí, no? Reconociendo lo que eres y nunca olvidando eso. No importa si Dios te hace mejor, porque Él va a santificarte y hacerte más. Siempre debes pensar menos de usted mismo y mucho sobre Cristo, porque quieres más de Él en ti. Quieres mostrar a Él y no a ti, ¿sí, no? Entonces, María está mostrando eso con su acto, ¿sí? Sí, ella hizo muchos pecados, pero ella está arrepintiendo de eso y quiere mostrar a Cristo que quiere hacer algo para Él. Tanto como Pablo. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. Pablo, el cristiano mejor, básicamente, de toda la historia del cristianismo. Aparte, Cristo no cuenta, Él es Cristo. Cristianos son Cristos pequeños. Cristo es Cristo, Él es el ejemplo, ¿cierto? Pero primera de Timoteo 1 y versículo 15, escucha Pablo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, amén, pero nota eso, de los cuales yo soy el primero. ¿Piensas así? Eso es palabra fiel y digno de ser recibido, ¿sí, verdad? No olvides que eres un pecador
Debe ser el primero de los pecadores en su mente, ¿sí? Como era con María, como era con Pablo, y debe ser lo mismo con usted si quiere seguir la voluntad perfecta de Dios. Si quieres madurar en la fe y ser un padre o madre, anciano o anciana en la fe, eso es requerido. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a Marcos 14. Marcos 14. Marcos 14. Otra cuenta sobre María. Estás viendo que no estamos hablando mucho de Marta, ¿cierto? Pero hay mucho más sobre María y hay una razón para eso. Marcos 14 y versículo 3 dice: y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentando a la mesa, vino una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de nardo puro de mucho precio, y quebrando el alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres. Y bramaban contra ella. Y nota eso. Parece que ellos quieren hacer algo bueno, que es dar a los pobres. Todo el mundo, tenemos que pelear con ese problema de la pobreza y todo eso en el mundo. Vamos a ver en Juan 12 que ellos no saben la verdad sobre la pobreza. ¿Verdad? Y preocupando de eso no necesariamente es según la voluntad de Dios. Vamos a ver eso aquí. Recuerda, ellos estaban pensando eso dentro de sí. No estaban diciéndolo. ¿Sí? Pero Jesús, Él puede escuchar su corazón, ¿no? Él sabe sus pensamientos, ¿no? 6. Mas Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Vea, ella bendeció a Dios. Es posible hacer eso, cristiano. ¿Quieres bendecir a Dios? ¿Quieres que Dios dice de ti que estás haciendo una buena obra para Él? Ella estaba haciendo algo bueno, según Jesús. ¿Sí? Porque siempre tenéis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis, les podéis hacer bien, mas a mí no siempre me tenéis. Eso es la diferencia. ¿Sí? Vea, Jesús dice que los siempre van a seguir ahí. Hasta que Él llega en el milenio, pero hasta que Él regresa en la segunda venida, vas a tener los pobres. Pero sirviendo a Dios, sabes que el cristiano solamente tiene ese tiempo desde que renaces hasta que mueres físicamente. Ese tipo de servicio que te da galardones. ¿Quieres recibir la buena parte? ¿Quieres que Dios dice que estás bendiciendo a Él? ¿Sí? Como Él te bendeció. 8. Esta lo que pudo hizo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces María, después de escuchando a Jesús, estando en sus pies, ¿sí ve? Reconoció que Él va a morir. Puede ser que ella no entendió todo de Calvario, que va a resucitar tanto como los discípulos. Nadie lo entendió, incluyendo el diablo, porque si él sabía, ¿tú crees que él va a crucificar a Cristo? Dios ganó por el diablo siguiendo su voluntad de matar a Dios. Increíble. Como Dios hace esas cosas, ¿no? Y puede ser que María no sabía todo eso, pero ella sabía que él va a morir. Y él requiere ser ungido para eso, porque Él es el Cordero de Dios. Si desde la Pascua y ese sacrificio, ellos preparan ese Cordero antes de comerlo. ¿Sí? Antes de matarlo y comerlo de una manera que Dios dice. ¿Ves? Ella estaba escuchando la palabra y sirviendo según esa palabra. Y por eso Dios dijo que Él fue bendecido por ella. Gloria a Dios. 9. De cierto os digo, ¿ves? Que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho esta será dicho para memoria de ella. ¿Y sabes qué? Vimos un poco de esto en Juan, vimos un poco de esto en Lucas, vimos un poco esto en Marcos, y ¿sabes qué? Está en Mateo también.
Hay algunas cositas muy importantes que Dios repite 4 veces en los 4 evangelios. Su crucifixión, su resurrección, el alimento de 5,000. Y sabes que para Dios esto era tan importante que Él lo repitió en cada evangelio. ¿Sí ves la importancia de seguir la voluntad perfecta de Dios? Vas a hacerlo. ¿Quieres que Dios hable de ti en esa manera cuando llegas a esa tribuna de Cristo? ¿Sí, verdad? Porque Él va a decidir cuáles cosas van a estar en la memoria, en tu vida, para mostrar a otros. ¿Sí, verdad? ¿Qué quieres? Yo quiero servir a Jehová. Bueno, vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Estamos en primera de Timoteo, ahora segunda de Timoteo 3. Manuel, esto es para ministros como usted. No, es para todos los cristianos que quieren servir a Dios, porque todos los cristianos sirven a Dios. ¿Cómo así? Tú puedes recibir mucho por estas epístolas. Segunda de Timoteo 3 y versículo 16 dice: toda la escritura, ¿sí ven? Todas las palabras de Dios, es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. ¿Sí ven? Y ella recibió la buena parte y podía hacer algo bueno para Dios. Esto no significa, siendo perfecto, que nunca pecas. No confunde esas dos cosas. Yo sé que hay muchas personas predicando ahí y mezclan los dos. Eso está bien, es predicando. ¿Okay? Pero doctrinalmente son diferentes en la Biblia. Jesús nunca pecó, pero no era perfeccionado hasta que pasó Calvario, porque eso era la cosa que Dios quería que Él hacía en el mundo, según la Biblia. Okay. Eso es otro estudio. Tú puedes ser perfecto en los ojos de Dios cristiano si tomas esa decisión de ser como María, sentar a sus pies, escuchar sus palabras y después hacer las palabras. ¿Sí? Perfectamente instruido para toda buena obra. ¿Okay? Y nota esto, si estás en esa voluntad perfecta. Vamos a Juan 20. ¿Qué pasó con María después de haciendo algo bueno para Dios? Y para los que están en esa voluntad perfecta de Dios, ustedes conocen esto más que todos. Esto es algo más para ustedes. Porque ustedes son muy sensibles al guía del Espíritu Santo, ¿sí? Están reconociendo lo que Él está haciendo en su vida y en la vida de otros. Entonces, Juan 20 y versículo 1. Y en el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Y ella se fue ahí para preparar ese cuerpo, porque ella no podía, después de que Jesús fue crucificado, no había tiempo para preparar ese cuerpo. Tenían que meterla en la tumba y después ir a casa para seguir las cosas de la Pascua y todo eso que pasa durante esa semana. Entonces ya llegamos al domingo, 3 días después, cada día era un sábado. Entonces ella no podía regresar hacia ese momento, pero vea, ya está listo, se va. ¿Y qué pasa ahí? Versículo 11. Ella vio que estaba vacía, esa tumba vacía. Empero María estaba afuera llorando justo al sepulcro, y estando llorando abajóse al mirar en el sepulcro, porque ¿dónde fue este cuerpo, cierto? Está preocupado. Ella quería hacer algo para su Mesías. 14. Y como hubo dicho esto, volvió atrás y vio a Jesús que estaba en pie, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. ¿Sí ve? Ella está enfocada en eso. 16. Dice de Jesús: María. Volviéndose ella, dice de Rabón, que quiere decir maestro. ¿Qué cosa, sí? Ella era la primera persona que vio a Jesús cuando Él resucitó. Parte de los ángeles, obviamente, pero la primera persona. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Si estás en la voluntad perfecta de Dios, Dios va a mostrar a ti cosas que Él está haciendo en su vida
y la vida de otras personas antes que todos los restos. ¿Sí ven? Él va a hablarte, Manuel, María, Juliana, lo que sea, Eduardo, ¿sí ven? Así es Jesús. Está haciendo Dios, ¿sí ven? Estás listo para escuchar y Él va a mostrarse en esa manera. Solamente cristianos maduros entienden eso. ¿Sí? Pero bueno, Juan 11. Y vimos versículos 3 y 4 que hablan de esa letra. ¿Sí ve? Y Jesús respondiendo que esto pasó por la gloria de Dios y que Él no va a morir. ¿Sí ve? Y esto tiene que ver con el quinto yo soy que vamos a ver en este capítulo, que es yo soy la resurrección y la vida. Entonces voy a dejar explicando eso hasta que llegamos a ese dicho. Pero nota en la letra que ellas dijeron a Jesús, Señor, ¿sí ves? Señor. Si tienes una relación con Dios, una relación personal, no vas a llamar a Dios Dios tanto. Cuando estás hablando con Él vas a decir Señor. Y eso muestra la diferencia entre cristianos y la mayoría de los perdidos. Dios, 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 Espíritu Santo, Dios, Dios. Nunca hablan del Señor Jesucristo. Señor, mi pastor, ¿sí ve? Eso es la diferencia, ¿eh? Entonces, con esa letra está mostrando la relación que ellas tienen con Jesús. Y acuerda, esa letra es como una oración, es una pedida que tienen para Él, ¿sí? Entonces vamos a pensar en eso, en esa manera. Vamos a Segunda de Crónicas 16. Segunda de Crónicas 16. Y hola, hermanos, Dios les bendiga. Segunda de Crónicas 16. Y versículo 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto, ¿sí ven? Voluntad perfecta, corazón perfecto, para con Él. Él está buscando eso. Y Él está buscando eso para que Él pueda actuar en la vida de esas personas con ese corazón perfecto, en una manera como, bueno, maravillosa. Y en este caso, Dios va a resucitar a Lázaro en frente de los ojos de ellos. Gloria a Dios. ¿Okay? Su corazón es perfecto. Si es, tú puedes ver Dios trabajando en su vida. Bueno, Juan 11, vamos a regresar ahí. Juan 11 y vamos a ver lo que dijo esa letra, lo que dijo ese mensajero. Lucas 11, versículo 3. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿No? Mira esa oración. Muy corto, muy directo. ¿Sí ve? Mira cómo oran. Señor, humillándose a Dios. ¿Sí ve? El que amas está enfermo. Y vea que no dice ahí, sánale. Yo quiero que le sane, ¿sí ve? Está dejando que Dios toma la decisión según su voluntad y su tiempo cuando Él quiere sanarle, ¿sí ve? Eso es como debe ser un cristiano. Debes humillarse a Dios y dejar que Dios tome las decisiones sobre la situación. Su voluntad en su tiempo. Y cuando Él lo hace, va a ser lleno y todo para la gloria de Él, como usted quiere, ¿sí? Si tienes un corazón perfecto, Dios va a darte los deseos de su corazón, porque básicamente su corazón tiene los deseos que Él tiene para ti. Gloria a Dios. Eso es el clave de oración. Que ora según su palabra. Ya estás viendo por qué María se sentaba y escuchó a Jesús. Ella quiere orar en esa manera. Ella quiere seguir a Cristo en esa manera, ¿sí? ¿Quieres lo mismo? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Y versículo 14. Esos son versículos muy directos sobre oración. Primera de Juan 5 y versículo 14.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, refiriendo a Dios, Jesús, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí, verdad? Yo quiero un Ferrari, Señor. Eso no es según la voluntad de Dios. Estas bobadas del Evangelio de Prosperidad no son según la voluntad de Dios para un cristiano, ¿sí ven? No, ellos no creen romanos, por eso están ahí tratando de recibir bendiciones para Israel. Ellos no son Israel. Si eres salvo, es parte de la iglesia, ¿sí ven? Según su voluntad. 15. Ups, lo siento. Primera de Juan 5 y versículo 15 dice. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandaremos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Eso es la confianza que debes tener. No vas a orar con dudas porque estás orando según la voluntad de Dios. Y tú sabes que Dios va a darte las cosas que Él dice que Él va a darte. Porque Dios es fiel más que usted, ¿sí? ¿No? Y ellos quieren que Dios actúe, pero no están diciendo a Dios cómo Él debe actuar y cuándo. Están solamente contando de, vea, yo quiero levantar a esta persona, nuestro hermano Lázaro, a ti, Señor, por favor. Haga lo que quiere según su voluntad. ¿Sí? Okay. ¿Qué estás diciendo, Manuel? ¿Que no podemos orar para enfermos? Claro que no. Vamos a Filipenses 2. Debes orar para los que son enfermos espiritualmente, por eso estás orando para que personas son salvos, y físicamente, los dos. Filipenses 2, vamos a ver un ejemplo. Filipenses 2 y versículo 25. Y en este caso estamos viendo a Pablo y a la gente a Filipo orando para un hermano. Pablo. ¿Por qué Pablo no sanó a este? Porque sus poderes ya se fueron. Él no podía sanar en ese tiempo. Mostrando que personas que dicen que pueden sanar a otros físicamente, todo eso es una tontería. Y si están haciendo es del diablo, porque no es de Dios. Filipenses 2. No, si hacen milagros, eso no significa que es un milagro de Dios. Satanás puede hacer cosas. ¿Ok? No hay apóstoles en estos días. Filipenses 2 y versículo 25. Cree la Biblia. Filipenses 2 y versículo 25. Sin embargo, tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano, y compañero, y consiervo mío, mas vuestro mensajero y el que ministraba mis necesidades. Entonces Pablo quiere mandar a él. ¿Por qué? 26. Porque tenía deseo vehemente de ver a todos vosotros y estaba lleno de pesadumbre de que hubieses oído que había enfermado. Entonces ellos estaban orando para Epafrodito, ¿sí? Y Pablo estaba preocupado también. 27. Y cierto que enfermó hasta la muerte. Hasta la muerte. Tenía una pregunta sobre eso. ¿Qué debo hacer si alguien está cerca de la muerte? ¿Debo escuchar a esa persona diciendo que debo dejarle morir? Es su decisión si alguien muere o vive. Vea lo que Pablo hizo. No escucha a mí. Mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, mas de mí también, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces él oró a Dios, y Dios tuvo misericordia a Epafrodito, según las oraciones de Pablo y de la gente en Filipos, y de los filipenses. Gloria a Dios. Y eso era una consolación para Pablo, ¿sí? Siguiendo. Así que le envió más presto, para que viéndole otra vez os regocijéis, y que yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo regocijo y tener en estima a los tales, porque por la obra de Cristo llegó hasta la muerte. Eso parece como Lázaro, por la gloria de Dios, ¿sí ve? Dios puede utilizar estos momentos para ayudarnos en una manera. Porque la obra de Cristo llegó hasta la muerte, exponiendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Y vea que Pablo reconoce que eso le ayudó a mejorar un poco en su fe
y en su camino con Dios. Debemos confiar en Dios. ¿Sí ven? Entonces sí, puedes orar para personas. Puede ser que eso está pasando por la gloria de Dios, lo que pasó con Lázaro. Y es cierto que en el momento no puedes verlo muy bien, pero busca a Dios. Él va a darte la consolación, Él va a darte gracia. ¿Sí ven? Para que puedas sobrepasar eso. Y puede ser que en el fin Dios puede tener misericordia ahí y sanar a la persona. Gloria a Dios. Deja que Él tome la decisión. Confía en Dios. Bueno, Juan 11. Juan 11 y versículos 5 y 6. Yo solamente quiero mirar al versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana, a su María, y a Lázaro. Y vea cómo él ama. Él decidió, como yo pues que estaba enfermo, entonces a la verdad se quedó 2 días en aquel lugar donde estaba. ¿Cómo? ¿Sí ven? Dios estaba amando a ellos por él quedando 2 días en Perrea. Eso no parece como amor para nosotros a veces, ¿cierto? Especialmente si tú quieres que Dios te ayuda inmediatamente, ¿sí? Tienes que entender el amor de Dios es balanceado de otras cosas. Por ejemplo, Él recibiendo gloria. Él dijo que esto pasó por la gloria de Dios. Ellas van a crecer en su fe después de viendo a Lázaro siendo resucitado. Hay una gloria ahí. Como ya vimos, si es el mismo Lázaro, la gente en Perrea escuchando esa cuenta histórica en Lucas 16, Dios estaba mostrando su gloria, explicando lo que pasó ahí con el hombre rico y Lázaro también. ¿Sí ve? Dios está pensando en más cosas de nosotros y puede combinar todos en la manera correcta para que Él pueda tener gloria en todo y puede ayudar a todos y puede mejorar a todos si confías en Él. Él es omnisciente. Confía en Él. Él sabe. Él sabe su sufrimiento por eso y también por su experiencia en Calvario. ¿Recuerda eso también? ¿Sí ven? En su tiempo, en su voluntad, lo que es mejor. Dios no es un genio. Eso no es Aladdin con ese genio azul como ese Will Smith que vamos a ver en esa película en mayo. No, Dios no es así. Dios es su Señor. ¿Sí ven? Espera en Él. Pero bueno, vamos a Marcos 10. Vamos a ver un ejemplo de Dios amando a alguien para que podamos entender esto. Marcos 10 y versículo 17. Dios no hace lo que quiero, es lo que Él quiere. Pues yo no sé, eso es su problema. Marcos 10. No me importa lo que Él quiere, yo quiero lo que yo quiero. Marcos 10. ¿Quién es usted? Estás hablando con Dios, hijo. Marcos 10. Tratar de tener un poco de humildad, un poco a lo menos. Marcos 10 y versículo 17. Okay. Y saliendo él para ir su camino, llegóse uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno. Entonces este mozo llega y habla con Jesús. ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Tratando de ayudarle. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Es decir, escucha lo que dijiste. ¿Me estás reconociendo que Dios soy su Mesías? Yo soy Dios manifestado en la carne. Vea cómo Dios ayuda. Y el mozo no entendió. Sí, el problema de siendo un mozo espiritualmente es que a veces Dios te habla y no lo escucha bien, pero eso es parte del crecimiento, sabemos eso. Tú tenías una adolescencia, si eres un adulto, tú sabes cómo era. Yo era horrible. ¿Okay? 19. Sabemos los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Y vea, y Dios escogió algunos mandamientos que él sabía que este mozo hizo. ¿Sí ven? Él no dijo todos. Veas. Él entonces respondiendo le dijo, ese mozo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad.
Entonces Jesús mirándole le amó. Entonces, y le dijo, una cosa te falta. Ve, todo lo que tienes vende y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vea que Jesús no corrigió al mozo, ¿sí ve? Lo que él dijo era cierto. Pero Jesús amó a él, mostrando la verdad que él no guardó todos los mandamientos, mostrando su codicia, ¿sí ve? Con la plata. ¿Sí ve? Amando para Dios a veces tiene que ver con mostrando la verdad en la palabra y la verdad ofende. Puede ofender a otros, ¿sí ve? Puede poner a otros, poner triste como este mozo. Y yo personalmente creo que esto es Pablo. Por eso Pablo en Filipenses habla de él dejando sus riquezas y todo eso es estéril para Cristo. Otro estudio. Vea eso. Dios le amó diciendo la verdad a él. ¿Sabes la manera mejor para amar a alguien? Dar el evangelio. ¿Sabes? Sabiendo que ellos van a hablar contra usted y contra Dios. Sí, pero tienes que hacerlo si quieres amar como Cristo. Dios dio palabras a María y Marta, a ese mensajero, para traer a ellos. Que esto no es para la muerte, pero para la gloria de Dios, ¿sí ve? Dios dio palabras de consolación para las personas que Él conoce personalmente. 23. Entonces Jesús, mirando de alrededor, dice a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Es difícil. Pero hay algunos, ¿sí ve? José de Arimatea era un rico. Pablo. Es posible, pero es difícil porque tienen que dejar de confiar en sus riquezas y confiar más en Cristo, en Dios, como Dios estaba tratando de mostrar a este mozo. ¿Sí? Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Sabemos ese versículo, ¿cierto? Juan 3:16, por de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? 16 es el número de amor en la Biblia. ¿Sabes qué? Había 16 profetas que escribieron escritura. Los 12 de los profetas menores, y Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Sí ven? ¿Quieres mostrar el amor de Dios? Da la Biblia, da la palabra de Dios. Romanos 5. ¿Cuál es su palabra cristiana? Romanos 5 y versículo 8 dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el evangelio de Cristo. ¿Estás dando? ¿Sí? Pero Manuel, yo soy cristiano. ¿Qué puede pasar conmigo? Pues algo como lo que pasó con María, Marta y con Lázaro. ¿Sí? Vamos a 2 de Corintios 12 y terminamos aquí. 2 de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Esto pasó con Pablo, alguien que sabemos que Dios amó. Y vea cómo Dios intenta con él. Segunda de Corintios 12 y versículo 7. Y porque no me ensalce desmedidamente a causa de la grandeza de mis revelaciones, me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás que me apesconazase. Perdón. Por lo cual 3 veces rogué al Señor para que quitase de mí. Entonces está orando a Dios. Y, ¿sí ve? Él está repitiendo la oración. Eso está bien si está haciéndolo de corazón. ¿Sí ve? Eso es la cosa importante. Y vea cómo Dios respondió. Y él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Vea la respuesta de Dios. Tú vas a quedar con eso. Yo quiero mejorarte por mi gracia. Y vea cómo responde Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis riquezas, porque habite en mí el poder de Cristo. Y él recibió eso de una manera correcta. Está bien, Señor, yo quiero tener más de ti en mí. Eso puede pasar contigo. Puede ser que Dios no quiere quitar su enfermedad. Puede ser que Dios va a dejar que su enfermedad es quitado en el hospital por la manera natural, hecho por los médicos y todo eso, para que tú puedas hablar con alguien ahí. Tú no sabes.
¿sí? Pero orar a Dios, deja que Él hace las cosas según su voluntad y buscar en ese momento la manera de mostrar ese poder de Cristo, que es el Evangelio de Dios, según Romanos 1, a otros a su alrededor. ¿Sí, ve? Eso es dando amor. Eso es el amor de Dios. Dar, dar, dar. No recibir, recibir, recibir. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Ya me olvidé cómo decirlo en español. Bueno, es vanidad. Estoy pensando en lasciviousness, pero no me acuerdo cómo decirlo en español. Lo siento. Pero si solamente estás buscando a alguien por deseos carnales, eso no es amor, ¿sí ve? El amor tiene que ver con dando a otros en lugar de ti. Si hay un costo de ti, lo hace. Pero bueno, seguiremos con el resto de con parte de este contexto en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de ver cosas sobre Lázaro, Marta y María. Ayuda a nosotros, Señor, si estamos muertos espiritualmente, que dejamos que usted nos resucita como Lázaro. Y si somos como Marta, estamos tratando de servir, ayúdanos a ser más como María para que podamos ser perfectos, caminando en esa voluntad perfecta de usted. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.